Hola a todos queridos amigos de YouTube, ¿cómo están? El día de hoy no se pierdan el video que tenemos para todos ustedes, ya que estaremos mostrándoles a uno de los monstruos de la marca Philips de esta generación del año 2004-2005, y es el FWM 779 o 779, ahí lo tenemos. Así que no se pierdan el video, véanlo hasta el final y vámonos con la intro. A todos los fanáticos y amantes del mundo del audio en general, les damos la más cordial bienvenida a este nuevo video, no sin antes mencionarles que si son nuevos en el canal, muy cordialmente les invitamos a que se suscriban y a que vean el contenido que tenemos para todos ustedes, ¿no? Gracias por acompañarnos estos 2 años, queridos amigos, de todo corazón el agradecimiento de parte de todo el canal hacia ustedes, y continúen apoyando al canal para traerles más mini componentes nuevos, más modernos, y así tener un material más variado y ampliar nuestra biblioteca audiovisual que tenemos y queremos formar para todos ustedes, ¿no? Y en compañía de nuestro querido amigo Mr. Patito, como siempre, el día de hoy acompañándonos, les presentamos la prueba de audio de este sensacional sistema de audio de la marca Philips, lanzado en el año 2004 o 2005. Es uno de los más potentes de esta generación de dos parlantes. Es el FWM 779, aquí lo tenemos. Un equipo, la verdad, estéticamente precioso. Me encanta este sistema de audio en lo que es la parte estética. Vamos a proceder a hablar a continuación de sus características. Pasemos a hablar de las cajas, queridos amigos. Una configuración muy similar a muchos sistemas de la marca Philips de esta misma generación, como son el FWM 589, 912, 777, 573 y este 779 que tenemos aquí, que son más anchas de frente que profundas, ¿no? Dimensiones de las mismas: 20 centímetros de profundidad, un ancho de 35 centímetros empezando de aquí terminando acá, y una altura de 32 centímetros. ¿Qué componentes trae esta caja acústica? Un woofer de 6.5 pulgadas con doble imán muy bien reforzado por adentro y muy potente, un tweeter de 2 pulgadas con doble imán de igual manera, 2 piezoeléctricos para acentuar más las frecuencias súper finas, y lo que a muchos les llama la atención de este sistema de cajas acústicas: el famosísimo y denominado por Philips sistema WOX. ¿Qué es este sistema WOX? Es un radiador pasivo. ¿Qué es un radiador pasivo? Es un woofer que no lleva conexión con ningún cable por adentro, y trabaja con la presión de aire que genera este woofer, que sí está conectado con cable por adentro. Entonces a este woofer empieza a excursionar y este radiador pasivo también empieza a trabajar. Está acondicionado internamente para aprovechar al máximo la presión de aire que genera dentro de la caja acústica este woofer que tenemos por aquí. ¿Cuáles son las ventajas de este sistema? Este sistema genera unos bajos semiprofundos y profundos muy bonitos y muy acentuados. Las desventajas justamente son el mismo material de construcción, la suspensión. Este equipo, cuando está total y completamente nuevo, la suspensión la tiene total y completamente transparente, sin ningún color. Como vemos aquí, ya por el desgaste de los años, esta está tornándose medio amarillenta, y con el paso del tiempo se va volviendo más amarilla hasta volverse marrón prácticamente, y sin ningún tipo de translucidez, lo que va a hacer que se empiece a resquebrajar y a romperse definitivamente. Pero en sí el rendimiento que genera este radiador pasivo en general es muy bueno. En la parte de atrás tenemos el port de salida Bass Reflex, justamente. Quizás eso está en mano ahí, porque la verdad este sistema de radiadores pasivos, muchos de los sistemas que tienen este complemento trabajan con cámara total y completamente sellada. Pero bueno, eso es lo que hicieron los de Philips, así que no hay más que hacer, ¿no? Pasemos a hablar del cabezal, queridos amigos. Un cabezal muy atractivo, como les he dicho. La iluminación es muy bonita. Me encanta la iluminación de este sistema de audio. Es bastante sencilla. A muchos tal vez no les gusta, pero la verdad a mí me encanta la iluminación y la estética que tienen estos sistemas de audio de la marca Philips. 5 CDs con el formato de escalera, uno encima de otro. Leen discos con formato MP3, CD de audio normal. 3 círculos en el medio. Uno es el visor de patrones o de información. Los 2 búmetros, uno para cada parlante. Funciones CD, tuner, USB PC-Link o auxiliar o gain port. Potenciamientos de sonido. Tenemos acá el increíble Surround, como lo llama Philips, y es una especie de efectos que tiene para añadir un poco de eco en la música. DSC, ecualizaciones precargadas por el fabricante: Rock, Pop, Optimal, Jazz. Ahí están las 4. Y VAC, que significa reverberación o un efecto surround en la música, por ejemplo Hall, Cinema, Concert, Cyber, Arcade.
Otro potenciamiento de sonido que tenemos aquí es justamente el Vox, en 3 niveles. El nivel máximo es el nivel 3, como estamos viendo por ahí. Tenemos un equipo que tiene un volumen máximo de 40 puntos. Ahí está, 40 puntos. Y aquí están las entradas de GainPort que tenemos por acá. Esta es una de las entradas auxiliares, la que lleva por el frente. Este es su potenciómetro de ganancia. Y aquí tenemos justamente, GainPort, los modos de ecualización: Blast, Off, Speed y Punch. Ahí está. Podemos hacer un mix con CD, radio, USB, auxiliar y cortar los mixes cuando estamos conectados a la entrada GainPort. La entrada auxiliar se encuentra en la parte de atrás y este equipo también tiene salida de audio para hacer conexión puenteada con otro sistema. Pasemos a hablar de las partes internas del mismo. Tenemos por dentro un transformador convencional cuadrado para alimentar el sistema en general. Y en tema de amplificación tenemos un amplificador clase D. Tiene 8 transistores P14NF12, 4 por cada canal, izquierdo y derecho respectivamente, los mismos MOSFET, transistores MOSFET, que llevan el Philips FWM589, 912 y el famosísimo filipino FWM570 que ya les hemos mostrado aquí en el canal, solo que este lleva solamente 4 transistores, 2 por cada canal, ¿no? Entonces, es un equipo que tiene una potencia considerable, es muy potente este sistema. Vamos a programar el mismo para las pruebas correspondientes. Lo vamos a utilizar con el GainPort, como están viendo ahí en la pantalla. Y los potenciamientos de sonido que vamos a utilizar el día de hoy son lo que es Punch, ya que eleva esto el Vox hasta el máximo nivel, como están viendo por ahí. El volumen del sistema lo vamos a mantener en 30 puntos fijos y como estamos jugando con el Bluetooth obviamente y el volumen del mismo, vamos a jugar a través del teléfono celular para darle una buena potencia al sonido y que así tengamos una bonita experiencia de audio, ¿no? Sin más que decirles, queridos amigos, utilicen sus mejores audífonos o un mini componente para tener una mejor experiencia auditiva y vámonos con las pruebas de inmediato. Para los tuyos si eres muy gordo a la bata. Spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Take my eyes, looking at this reality.
Jazz Club. Não briga, bebida, saiu confusão. Oh, 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 oh. E não sobrou nenhum. 13 piratas sobre o caixão. Oh, 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 oh. E uma garrafa de rum. Não briga, bebida, saiu confusão. Oh, 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 oh. E não sobrou nenhum. Piratas sobre o caixão. Oh, 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 oh. E uma garrafa de rum. Seu brinca bebida, saiu confusão. Seu brinca bebida, saiu confusão. Oh, 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 oh. E não sobrou nenhum. Everybody gets high sometimes, What else can we do when we're feeling low? Take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. And if I find you're sinking, I will jump right over into cold water for you. And all the time makes it a difference makes it so be patient with you. And I want you to know I won't let go. I'll be your lifeline tonight. I won't let go. I'll be your lifeline tonight. I won't let go. Queridos amigos, me gustaron muchísimo las pruebas que hicimos el día de hoy con este hermosísimo Philips 779, que es de propiedad de mi querido amigo Jorge Nogales, de acá de Bolivia. Querido Jorgito, muchísimas gracias por habernos facilitado este hermoso sistema de audio. La verdad es un honor tener este equipo aquí para hacer las pruebas correspondientes, todas las pruebas que tengamos que hacerle. Muchas gracias, querido Jorgito, por tu apoyo hacia el canal. Como siempre, vamos a tocar dos factores que creemos que son importantes de mencionar, ¿no? Lo que es calidad y potencia. Déjenos saber también sus opiniones en la caja de comentarios. En tema de calidad de sonido, con esta configuración de parlantes que tenemos por aquí, este equipo suena bastante bien. En tema de agudos, unos agudos precisos, nada molestosos, pero bastante potentes. En tema de medios,
unos medios bastante buenos, bien acentuados, pero que quizás le está faltando un poquito en el rango medio-bajo de acentuar. Por ejemplo, las notas graves en las voces de las personas o en algunos instrumentos como guitarras, por ejemplo, le falta ese bajo característico de esos instrumentos. Pero en general, en medios y agudos está bastante bueno este equipo. En tema de bajos, con este radiador pasivo que tenemos por aquí, este equipo se encarga de acentuar muy bien las notas profundas y semiprofundas de los tracks musicales. Bajo dinámico, no se esperen mucho con este porque la verdad es muy débil y muy innotorio el bajo dinámico de este sistema de audio. Quizás en tema de bajos, este sistema tiene profundo y semiprofundo, pero le falta un poco más de potencia a los bajos, ya que los medios y los agudos muchas veces en muchos tracks musicales que escuché se anteponen a las notas graves que generan estos parlantes. Pues quizás con un poquito más de potencia en tema de bajos, este equipo sería fabulosísimamente ideal, como se dice, ¿no? En tema de potencia, tiene mucha potencia este cabezal. 8 transistores MOSFET no es poca cosa. La verdad es muy fuerte como suena y es un equipo que para una habitación está sobradísimo, la verdad. Para una sala grande, mediana, de igual manera sobrado. Pero para sacarlo a un lugar abierto, yo no recomendaría mucho hacerlo. Porque como les dije, bajos profundos, semiprofundos a través de estas cajas. Y pues obviamente sabemos que los bajos profundos muchas veces en lugares abiertos como que se disipan o desaparecen. O son muy débiles y no se notan. En este caso, en la parte de atrás como tenemos el conducto, pues si lo tapamos, vamos a hacer algunos experimentos. Quizás tapando el port de salida que está en la parte de atrás de la caja, tengamos un bajo tal vez un poquito más acentuado en el lado dinámico y pues cambie el sonido y podamos sacarlo en un lugar abierto. Pero si queremos utilizar este cabezal en un lugar abierto, yo recomendaría ponerle otros parlantes que sean de los mismos ohms que trabaja este cabezal, que son de 8 ohms. Por ejemplo, de un LBT XB6 o XB66 o cualquier otro que trabaje a 8 ohms de impedancia. Muy buena potencia. Bueno, queridos amigos, ese fue el video del día de hoy. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este nuevo año con el canal. Esperando que el material que les estamos mostrando sea de su agrado y que vean los videos justamente hasta el final, ¿no? Para continuar apoyándonos y sigamos creciendo también, ¿no? Muchas gracias, queridos amigos. No olviden suscribirse a Juan Pérez y Audio, seguiremos trayéndoles más material de este tipo. No olviden darle like justamente al video, dejarnos sus opiniones y sugerencias en la caja de comentarios y nos vemos en una próxima oportunidad en una nueva prueba de audio aquí en el canal. Hasta pronto, queridos amigos, éxitos y muchas bendiciones.